vamos a arrancar este tiempo. Vamos a tomar aquí un texto muy especial que nos está dando el Espíritu Santo esta noche y tiene que ver con la historia de un rey. Vamos a ir hacia Segunda de Crónicas, nos vamos a colocar en el capítulo 25 y allí encontramos nosotros a un rey, el rey Amasías, que es el descendiente de otro rey que fue Joás. Y voy a colocarlos a ustedes en el contexto histórico de ese tiempo. En ese tiempo, Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur era conocido como Judá y el reino del norte era conocido como Israel. En esos dos territorios, digamos así, habían reyes. Estaba el rey de Judá y el rey de Israel. Y generalmente estos reyes tenían, digamos, sus disputas. Siempre allí tuvieron muchas peleas para, digamos, de en cierta forma, lograr tener como el territorio. Siempre era como queriendo dominar el territorio del otro. Entonces, aquí pues vemos nosotros de que estos dos reyes provienen, pues, digamos, de una división que se viene a dar después del reinado de David, después del reinado de Salomón, que allí pues se divide, el territorio se divide y entonces empieza a haber pues esa gran disputa por los territorios. Entonces, lo curioso es que Amasías, este rey del cual vamos a hablar, el papá de Amasías tenía el nombre de Joás también. Y el rey que se encontraba en Israel también se llamaba Joás. Entonces, para que ustedes no se van a confundir y simplemente van a ver ustedes allí, pues, de que cuando dicen de Joás y hablan acerca que es el papá de Amasías o Joás, digamos, el contrincante de ellos, que es el rey de Israel, pues no se vayan a confundir, sino que sepan de que pues, tienen los mismos nombres, pero son completamente diferentes. Y vamos pues a iniciar con, con la lectura de este capítulo, pues para que entremos en materia. Así que por favor, Karime, si es tan amable, puedes colaborarnos con la lectura de ese texto, por favor. Reinado de Amasías. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió luego Amasías a Judá arregló a las familias, les puso jefes de militares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de lo que 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón, y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que eso. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín, para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolorizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la sal
y mató de los hijos de Seir 10.000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10.000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de allí los despeñaron, y todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército de Amasías había despedido para que no fueran con él a la guerra. Invadieron a las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Orón, y mataron a 3.000 de ellos y tomaron gran despojo. Volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta, que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no liberaron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar el profeta, dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo que estaba en el Líbano envió el cedro que estaba en el Líbano, diciendo: da tu hija a mi hijo por mujer. Y aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Tú dices: he aquí he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en los que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso ir, porque era la voluntad de Dios, que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió, pues, Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semens, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel, y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó a Bet-Semes, Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo, tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obedemón, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros postreros, ¿no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel? Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron. Y lo trajeron en caballos, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Muy bien. Gracias, Karime. Bueno, entonces acá, pues lógicamente el capítulo es un poquito largo, pero era necesario que lo leyéramos todo para que comprendiéramos realmente lo que estaba sucediendo ahí. Y es que Amasías, pues este rey dice que a los 25 años fue cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén. Eh, Dice aquí que Amasías hizo lo que agrada al Señor, aunque no de todo corazón. Aquí empieza, digamos, lo que Amasías había recibido, digamos, de su papá. Su papá era Ocosías. Ocosías, pues, había sido el rey
que había tratado también de hacer, pues, a medias lo bueno delante de Dios, y Amasías, pues, de alguna forma también aprendió, pues, digamos, de lo que se supone que era lo correcto, pero no del todo. Y por eso, pues, digamos que Amasías, pues, también trató de hacer lo bueno, pero no del todo, o sea, tuvo, digamos, sus fallas. De lo que se podía rescatar de lo que hizo Amasías fue que él trató eh, de cumplir la ley, de cumplir la ley de Moisés. Y es porque él, pues, venga la muerte de su papá, porque el papá de él, pues, fue asesinado y solamente mata a los que lo asesinaron. Por costumbre, generalmente, cuando se mataba, digamos, a las personas que habían estado en guerra o que habían tenido algún tipo de conflicto, se mataba no solamente a los papás, sino también a los hijos y a, mejor dicho, a toda la familia. No dejaban a nadie, completamente a nadie vivo. Pero aquí Amasías, él hace cumplir la ley de Moisés donde dice que los papás no tienen que pagar por el pecado de los hijos, ni que los hijos tienen que pagar por el pecado de sus papás. Cada quien tiene que, digamos, pagar por su propia culpa. Entonces, Amasías solamente mata a los que mataron a su papá, pero no a sus hijos. Entonces, eso fue lo bueno que hizo Amasías porque él de alguna manera pues hizo cumplir la ley de Moisés, la ley pues que se había dado para todo el pueblo de Israel. Y aparte de eso, Amasías pues como tenía que irse a la guerra, como le digo, ellos tenían disputas con el rey de Israel, él contrata a 100.000 soldados a los que se les había dado un salario. Él ya les había pagado a ellos para que fueran a ayudarlo pues a la guerra cuando se le aparece este profeta y el profeta llega y le dice a Amasías, no vayas. O sea, Dios te manda a decir de que no vayas a esa guerra, que no ese es el momento, este no es el tiempo, tienes que obedecer. Y Amasías, pues digamos que escucha la palabra de este profeta, pero él lo que le preocupaba era que había dado toda esa plata imagínense, le había pagado a 100.000 soldados y le había dado cada uno de a 100 talentos, que era bastante dinero, y pues muy preocupado pues Amasías por toda esa plata que había tenido que invertirles para ellos, para la guerra, pero aquí el profeta le dice que no se preocupe, que Dios le va a dar mucho más de lo que él tuvo que gastar para esa guerra. O sea que si cumplía la palabra de Dios, Dios le iba a reponer ese dinero y le iba a dar mucho más. Efectivamente, así sucedió. Amasías pues cumplió con la palabra de Dios, le creyó a Dios, devolvió a los soldados a sus casas, perdió ese dinero y luego vuelve digamos que se alista para otra batalla y en la batalla ve pues la recompensa de Dios. O sea, ve que Dios allí lo apoya, vence la batalla, logra un botín y aparte de eso tiene otras batallas en las cuales él sale muy bien librado. Pero aquí ocurre algo. Entonces aquí viene la enseñanza de lo que Dios nos quiere hablar esta noche. Ya Dios le había hablado claramente a Masías, Masías estaba tratando de hacer lo bueno delante de Dios, ve el resultado que Dios le da, ve realmente que Dios lo apoya por haber obedecido a la palabra de Dios, pero a Masías se le olvida que fue Dios el que le dio la victoria en esas batallas. Se engrandece Masías y cuando vuelve de nuevo el profeta y le habla a él y le dice, no vayas a esa guerra, por cuanto si vas a esa guerra no te va a ir bien. Entonces aquí a Masías, muy arrogante, le dice que no, que él no, le dice que él no es nadie, o sea, le dice al profeta que él cómo viene a hablarle al rey, cómo viene a decirle al rey lo que tiene que hacer. Él es simplemente un profeta, no le da su lugar, no le da la importancia, hace caso omiso al llamado que le hace Dios por medio de este profeta. ¿Y qué sucede? Pues que efectivamente Amasías es capturado en esa guerra y lo llevan prisionero y pues tiene ese final
a Amasías pues en derrota, y no solamente eso, sino que todo el dinero que Dios le había dado se lo quitaron. O sea, todo lo que Dios lo había bendecido a él, se lo quitaron por completo. No solamente lo llevaron prisionero, sino que fueron y saquearon los tesoros del reino y los dejaron sin un peso. Entonces, este es, digamos, la primera parte de esta enseñanza. Aquí vemos a Amasías lo que le sucede por desobedecerle a Dios, y ahora vemos lo que sucede con el hijo, porque ahora el hijo de Amasías es el que sube al reino. Entonces, Lina, si eres tan amable y me colaboras con la lectura del capítulo 26. Reinado de Usías. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, le prosperó. Salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabnía y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Hasta ahí me dijiste, ¿verdad? Sí, Sigo ahora con el el 16, 16, porfa. Alex. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo, sal del santuario, porque has presbitericado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incienso para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam y su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es, y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Muchas gracias, Lina.
Entonces aquí vemos lo que sucede con Usías, que es el heredero de Amasías, que sube al trono. Y dice acá que Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 52 años. Y dice que Usías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su papá Amasías. Entonces, vemos que el ejemplo de los padres es muy importante en los hijos, porque Amasías trató de hacer también lo bueno por lo que había hecho su papá, y aquí Usías estaba pues siguiendo el ejemplo de lo bueno que había hecho Amasías y quería pues agradar a Dios. Pero de la misma manera como Usías, o sea, como Amasías había, digamos, de alguna forma, había faltado a Dios, Usías también, a pesar de que Dios le había bendecido enormemente. Acá dice que mientras vivió Zacarías, que era un profeta, quien lo instruyó en el temor de Dios, o sea, fue el que lo dirigió, lo guió a Usías como rey, mostrándole pues que era lo correcto, mientras que Usías hizo lo correcto, cumplió con la ley de Dios, estuvo allí siguiendo y haciendo la voluntad de Dios. Dice la palabra que se empeñó en buscar al Señor mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. O sea, esta fue la recompensa que recibió Usías por hacer la voluntad de Dios, por buscarlo, por acatar su voluntad. Y pues como era el rey, pues lo que hacía el rey, pues bendecía también al pueblo. Pero, ¿qué pasó con Usías? Dice que Usías, a pesar de que empezó a ganar muchas batallas, a expandirse por todas partes, porque la bendición de Dios estaba con él, Dios es el que le estaba ayudando en todo, mejor dicho, su fama había crecido en gran manera. Dice que cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor a quemar incienso. ¿Cuál fue la falla que cometió Amasías? Que él, digamos que él puso por menos a un profeta que es usado, que es instrumento de Dios, y no quiso escucharlo y lo, digamos que lo hizo pues a un lado y lo deshonró, es la palabra correcta. Y aquí Usías hace exactamente lo mismo. Aquí él deshonra a los sacerdotes, que eran los que estaban allí, eran los únicos encargados de poder entrar en el templo, de poder presentar los sacrificios ante Dios. Y aquí Usías se cree que él es, o sea, se creía tan poderoso que se le olvidó el temor a Dios. Se le olvidó que él era simplemente un mortal al cual se le había asignado una tarea que era guiar a su pueblo y que la labor de los sacerdotes era pues de cuidar el templo, y él quiere hacer aquí pues usurpar ese oficio de los sacerdotes. Por lo tanto, Dios lo castiga con la lepra. Y no solamente que lo castiga con la lepra, sino que fue desterrado, fue sacado fuera del reino y murió prácticamente solo, porque fue aislado de todos. O sea, si ustedes se acuerdan, la lepra era una enfermedad que era, o sea, simbolizaba la maldición. La lepra era el símbolo de la maldición, y por eso nadie podía acercarse a una persona que estuviera enferma de lepra. Era completamente inmundo, era una persona rechazada por toda la sociedad. Y así este hombre que se creyó tan poderoso, arrogante, fue completamente desechado, fue colocado fuera del reino y de esa manera muere allí. Entonces vemos el paralelo entre su papá y él, de que ambos estuvieron en la gloria, ambos fueron prosperados,
ambos tuvieron la oportunidad de ser bendecidos por Dios, pero su soberbia, su rebeldía los hizo caer en desgracia. Y ya para terminar, vamos a ver en el capítulo 27 la siguiente descendencia, porque aquí estamos viendo al abuelo, al papá y ahora al nieto, conforme a esta historia. Entonces ahorita vamos al capítulo 27, a ver si Karime me puede. Reinado de Jotán. De 25 años era Jotán cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba correspondiéndose. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además, edificó ciudades en las montañas de Judá, y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció, y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Los demás hechos de Jotam y todos sus guerreros y sus caminos, he aquí, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 16 reinó en Jerusalén. Y durmió Jotam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz su hijo. Gracias, Karime, muy amable. Acá vemos entonces al nieto, ya Amasías, hijo de Usías, que este muchacho, después de la muerte de su papá, viene a reinar allí a Jerusalén, a toda Judá, y dice que Jotán hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías, pero a diferencia de su padre, no entró en el templo del Señor, y el pueblo por su parte continuó con sus prácticas corruptas. O sea, que a pesar de que el pueblo pues no estaba muy bien, porque el pueblo seguía siendo idólatra, este muchacho Jotán trató de enmendar en lo posible el pecado de su papá. O sea, vemos que en Jotán se repara el daño que venía desde Amasías. Amasías había fallado a Dios, había deshonrado al profeta, Usías su papá. Igualmente también había hecho lo malo ante Dios porque había deshonrado a los sacerdotes, había usurpado la labor de ellos. Pero acá Jotán, él aprendió del error de sus ancestros, se dio cuenta en lo que ellos habían fallado, y aquí Jotán hace lo correcto. O sea, vemos que él en realidad cumple con las normas, cumple con lo que Dios le manda, respetó o sea, todo lo que involucraba a Dios con respecto a lo que era el templo, con respecto a sus profetas. Y dice acá que aparte de eso, dice que reconstruyó la puerta superior del templo, hizo muchas cosas allá en su pueblo. Dice que Jotán llegó a ser poderoso porque se propuso obedecer al Señor su Dios. Muy importante esta palabra. Jotán llegó a ser poderoso porque se propuso obedecer al Señor su Dios. Y este hombre pues termina su reinado sin más complicaciones, sin ningún más problema. Vemos que él aquí en ningún momento recibe ningún tipo de castigo, él simplemente pudo cumplir con su reinado, y esto fue porque él se apegó a hacer la voluntad de Dios. Entonces aquí estamos viendo nosotros
esta gran enseñanza que nos está dejando Dios con respecto a lo que es de gran bendición cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando lo honramos y cuando estamos apegados a cumplir con su palabra. Pero cuando se nos olvida de dónde nos sacó Dios, cuando se nos olvida que fue Él el que nos ha bendecido, el que nos ha abierto las puertas, el que nos ha dado el sustento, el que nos ha dado las victorias, el que nos ha sanado, pues viene por parte de Él también su disciplina. Y su disciplina, pues siempre, pues de alguna manera tiene un precio que tenemos que pagar. Y ellos aquí lo recibieron de igual manera. Entonces yo quería de que ustedes vieran con estas tres historias que vienen de una misma familia, eh, lo que podemos recibir nosotros como herencia de bendición, pero también lo que podemos recibir como herencia de maldición. Cuando aprendemos y hacemos las cosas que nos enseñan nuestros padres, nuestros ancestros, que están en la forma correcta, pero también cuando hacemos también las cosas malas que nos enseñan también nuestros ancestros y no llegar a cometer los errores que aquí cometen estos dos anteriores, Amasías y Usías, sino que seamos como Jotán, que aprende del error de sus ancestros y viene a redimir, digamos, aquí su descendencia. Viene a corregir un pecado que viene de una manera generacional y acá él corrige esto y lógicamente esto ayuda para que su descendencia se encamine por un camino completamente diferente. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros con el estudio que estamos nosotros haciendo en el de reparar todas nuestras heridas en nuestro interior, porque el reconocer que tenemos heridas en nuestro interior y que hemos tenido problemas cuando estábamos pequeños, conflictos que tuvimos nosotros con nuestros padres, ancestros, nos ayuda a que podamos corregir cualquier información que se ha quedado grabada en nuestra memoria celular. Ya habíamos hablado nosotros lo importante o el grado de importancia y de influencia que tiene toda la memoria celular que tenemos nosotros en nuestro cuerpo y lo que determina prácticamente nuestra existencia, porque nosotros somos lo que pensamos y cada decisión que nosotros tomamos la tomamos direccionados a esa memoria celular. Entonces, si corregimos nuestros errores que tenemos, nuestras falencias, nuestras heridas que tenemos en nuestro interior, pues vamos a poder tener un mejor porvenir. Vamos a poder estar construyendo un mejor futuro. Entonces, este era el mensaje que el Espíritu Santo tenía para nosotros esta noche, en el que debemos comprometernos y tomar con mucha seriedad el reparar esta parte interna en nosotros, porque es fundamental para que podamos ver esos cambios significativos en nuestra vida, no solamente en nuestro campo económico, sino en todas las áreas de nuestra vida. Todo cambia definitivamente cuando empezamos a sanar internamente y empezamos también a permitir que el Espíritu Santo guíe nuestra vida y nos lleve por el camino que debe ser. Es muy, aquí vemos palpable cómo Dios bendice, cómo Dios prospera, cómo Dios cuida de los que hacemos la voluntad de Dios, los que nos apegamos a la voluntad de Dios. Y también igualmente, pues es para nosotros como la seguridad y la certeza de saber que Dios siempre está con los que pues estamos ahí comprometidos en hacer lo que tenemos que hacer. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Les quedó claro o quieren hacer algún comentario al respecto? Todo quedó muy claro en la enseñanza de esta noche. ¿O alguna pregunta? Bueno. Todo muy claro, Alex, Bueno, qué gracias. bien. Si todo ha quedado claro, pues entonces vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a agradecerle a Dios por este tiempo maravilloso que nos ha dado esta palabra, que nos ha enseñado, porque sé que para nosotros es muy importante lo que Dios nos habla, lo que nos enseña, porque su dirección,
Sus enseñanzas nos están ayudando a que podamos construir un mejor futuro para cada uno de nosotros, que podamos enmendar nuestros caminos, que podamos reconocer nuestras fallas, poder entender que mucho de lo que somos nosotros hoy en día tiene que ver con nuestros ancestros, con toda esa información que hemos tenido de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, de muchas cosas allí en las cuales nosotros tenemos que reparar y que somos nosotros los escogidos por parte de Dios para que podamos corregir toda esa información. Somos nosotros los que hoy nos debemos comprometer ante Dios de que debemos empezar a reparar todas aquellas cosas que están de pronto obstruyendo la bendición que Dios quiere para nosotros en nuestro interior y que vamos a comprometernos a trabajar en nosotros mismos, a analizarnos, a examinarnos, a ver cuáles son esas heridas que hay dentro de nosotros, heridas de rechazo, heridas de abandono, heridas de traición o heridas de injusticia o heridas de humillación, que son esas 5 clases de heridas que podemos nosotros llevar en nuestro interior y que de alguna otra forma nos están en este momento ocasionando problemas en las áreas, en nuestras áreas de relacionarnos con otros, en nuestra parte económica, bueno, e inclusive en nuestra salud también, y que podamos tener esa bendición de que al sanar estas heridas podamos nosotros ver la libertad en las áreas que necesitamos ser libres con la ayuda de Dios. Así que hoy le agradecemos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro amado Señor Jesús, a nuestro amado Espíritu Santo, por la enseñanza que nos da, por la dirección que nos da, el que nos quita la venda de los ojos, el que nos ayuda a que podamos mirar y ver realmente dentro de nosotros, a examinarnos, a poder comprender quiénes somos, pero también vernos tal y cual como somos y estar totalmente dispuestos, estar completamente allí con nuestros corazones abiertos, permitiendo que Dios entre en nosotros y haga su obra, que podamos permitirnos y dejar que Dios venga a sanar lo que tenemos que sanar en nuestra parte interior y comprometernos a seguir trabajando en nosotros mismos todos los días de nuestra vida. Cada día debemos examinarnos, cada día debemos pedirle mucho a Dios que nos ayude a no fallar, a no caer en los mismos errores, a no caer en los mismos pecados, en los mismos comportamientos, porque es lo importante, no podemos seguir siguiendo en lo mismo y en lo mismo, sino que debemos avanzar, tenemos que poner todo en nosotros y hoy delante del trono celestial, hoy queremos que nos comprometamos ahí delante de Dios a que vamos a hacer todo el esfuerzo en trabajar por nosotros mismos para que podamos realmente tener un mejor porvenir, el saber que Dios quiere de verdad ayudarnos, quiere realmente sanarnos, proveernos, cuidar de nosotros, darnos realmente el gozo, la paz, la alegría, la salud, la riqueza que tanto añoramos. Él quiere lo mejor para nosotros, pero también nosotros debemos hacer nuestro trabajo, también nosotros debemos disponernos y hacer de lo mejor por parte de nosotros para que podamos nosotros llegar a ese fin, a que podamos cumplir con ese propósito. Yo te doy gracias, mi Padre amado Señor, por este tiempo maravilloso, mi Padre de la gloria, Señor. Te damos gracias, 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 mi Padre amado,